hermanos, tenemos el gusto también de tener un invitado más, al pastor Orlando Ancheta. Él nos visita desde Chattanooga también. Él es primo de nuestra hermana Merlin. Le damos la muy cordial bienvenida y le damos el tiempo para que nos traiga la palabra de Dios. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Hace 20 años atrás recibí una noticia que viró mi mundo al revés y me cayó como una tonelada de ladrillos en la cabeza. El anuncio fue: su hijo tiene cáncer y está en un estadio 4. Los que saben más o menos un poco de esto se dan cuenta que eso es un cáncer bastante avanzado. Y de repente sentí que todo se deshacía, todo se venía abajo, todo por lo que uno lucha se cae. Y la preocupación empezó a llenarme y empezó a socavar mis fuerzas. De manera que todo lo demás se nubló, todo lo demás desapareció. Y esa preocupación y esa angustia comenzó a concentrarme todo el día, todos los días. A tal punto que en una semana, después de haber recibido la noticia, había desarrollado una gastritis. Ya los efectos eran bastante fuertes. Yo nunca había sufrido de eso, pero fui a visitar a un amigo que era doctor, le dije qué me pasaba y efectivamente, si a alguno le interesa, algún día le cuento que hice para curármela en 2 semanas. Pero sí, gastritis ya en su estado casi avanzado. Y esta mañana yo quiero hablarle de las preocupaciones y el efecto que las preocupaciones tienen no solamente en nuestro cuerpo, sino en nuestra mente y también en nuestro espíritu. Y quiero compartir con ustedes el secreto de Cristo para cómo vencer las preocupaciones. Vivimos en un mundo y vivimos especialmente en una época en que todos estamos cargados de preocupaciones, si no financieras, familiares, de salud, de cualquier índole. Y encontré una cita en el Espíritu de Profecía que me dejó asombrado acerca del efecto que esto tiene sobre la salud. En el Ministerio de Curación, en la página 185, dice la inspiración: muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. Las penas, la ansiedad, el descontento, remordimiento y sentimientos de culpabilidad y desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. Yo soy testigo de que eso es así. Algunas veces la imaginación produce la enfermedad y es frecuente que la agrave. Muchos imaginan que la menor exposición del cuerpo les causará alguna enfermedad, y efectivamente el mal sobreviene porque se le espera. Muchos mueren de enfermedad cuya causa es puramente imaginaria. ¿Qué les parece? ¿Cómo nuestra mente tiene un efecto tan poderoso sobre nuestro cuerpo? Recuerdo a la hermana Francis, la conocí en San José, Costa Rica, hace muchos años atrás. Y un día que la visitaba, la hermana me contó una historia que me dejó impactado. Desde pequeña, ella nació en el campo y en esa zona donde más tarde yo fui pastor, en realidad corren los ríos más cristalinos y hermosos que usted se puede imaginar. Ríos preciosos para ir a bañarse, para ir a disfrutar, y casi ríos en los que se puede tomar directamente del agua porque bajan directamente de la montaña.
Y una de las cosas que a ella le gustaba más era ir con sus primos y sus amigos al río para ir y disfrutar. Pero ella tenía que quedarse afuera mientras sus primos jugaban y se metían al río y disfrutaban y gozaban. Porque ella tenía asma. Y solo bastaba que metiera un pie en el agua para que empezara a sentirse mal. Y peor si se tiraba, enseguida se congestionaba, se le inflaban las vías respiratorias y necesitaba urgentemente medicamentos. Así que ella llegaba al río solo para ver a sus hijos, a sus primos y a sus amigos bañarse. Un día, mientras ella estaba en una de esas ocasiones cuando fueron al río, ella estaba allí deseando meterse al río, queriendo disfrutar de eso, pero sabía que no podía, así que desde afuera lo hacía. Y llegó un momento en que su frustración fue tan grande que dijo, me voy a tirar. Y si me enfermo, que me enferme, pero ya estoy harto de esta enfermedad, ya estoy harto de esta situación. Se quitó la ropa que tenía, traía un vestido de baño por si acaso debajo y se tiró al río. Nadó, disfrutó y hasta el día del que me estaba contando la historia nunca más le volvió a afectar el asma. ¿Cómo? No sé ni por qué razón, pero en su mente estaba tan grabado la idea de que si ella se exponía, de que si ella se mojaba, de que si algo le pasaba le iba a dar asma, que efectivamente eso es lo que sucedía porque su cuerpo ya lo había programado. Habían pasado casi 40 años desde la última vez que ella tuvo asma. Dice, todo estaba aquí en mi mente. Hermanos, nosotros tenemos razones muchas por las cuales preocuparnos, o hay muchas razones por las cuales nos preocupamos. Yo quisiera compartir con ustedes hoy el secreto que Jesús nos dio para cómo vivir una vida tranquila, cómo enfrentar las circunstancias que nos vienen en la vida de una forma eficiente, de manera que podamos disfrutar la vida. Y hay dos cosas que yo quiero hablar. La primera es respecto a la acción. Cuando uno tiene un problema, cuando uno tiene una preocupación, la mejor forma de multiplicar los problemas es hacer nada. Quedamos allí rumiando nuestros problemas y nada más preocupándonos por ellos y viendo que no hay nada que hacer, y la preocupación nos va hundiendo y nos va hundiendo cada vez más. La acción ayuda. Cualquier cosa que nosotros hagamos en dirección para solucionar o cambiar ese problema, inmediatamente nos ayuda a poner ese problema atrás y enfrentarlo de una mejor manera. Recuerdo una fábula que escuché cuando era joven, de que este agricultor que tenía una finca bastante grande, tenía un sector allí de su finca que no usaba, y entonces allí había puesto 2 caballos que ya estaban muy viejos, y entonces ya no tenía trabajo para ellos, pero como le habían dado un servicio tan bueno durante tantos años, le daba pena sacrificar a los animales, así que los dejó allí para que ellos descansaran o murieran naturalmente. Y un día, mientras iba en su tractor, ve hacia el campo donde los caballos normalmente estaban y no los ve, pero siguió su camino. Pero al ratito le picó la curiosidad, ¿qué pasó con los caballos? Y entonces empezó a buscar más cuidadosamente entre ese campo a ver si veía los caballos, y los caballos no se veían. Y ya desde su tractor dijo, ¿qué es lo que ha pasado? Y se acordó de que allá en una de las esquinas de ese potrero había un pozo que había sido cavado y había sido abandonado hacía mucho tiempo atrás. Y se preguntó, ¿habrán caído estos caballos en el pozo? Se bajó de su tractor, se dirigió allá donde él sabía que estaba el pozo, y cuando abrió la maleza y miró para abajo, efectivamente allá estaban los caballos en el fondo, habían caído en el pozo. Era un pozo bastante grande y allí había agua, y los caballos estaban casi hasta el pecho de agua. Y preocupado ahora, ¿qué va a hacer con estos caballos? Porque no tiene los recursos para sacarlos de allí. Y dijo, de todas maneras están muy viejos, les voy a hacer más daño sacándolos de aquí que dejándolos allí. Los voy a usar para relleno. Así que el hombre fue, buscó su pala y dijo, lo siento mucho,
empezó a tirar tierra para el hueco, pensando pues que, ¿qué va a hacer con los caballos? Y allí entonces empiezan los caballos a sentir que se les cae tierra encima. Y recuerden que esto es una fábula. Y entonces un caballo comenzó a decirle al otro caballo: ¿estás viendo lo que está haciendo este hombre tan ingrato? Después de tantos años de servicio nos paga de esta manera, ni siquiera nos rescata. Y empezó el caballo a lamentarse y a lamentarse y a lamentarse. Y mientras este caballo se lamentaba, el otro estaba preocupado por la tierra que caía de arriba. Y empezó a caer tierra y tierra y empezó a cubrirlos y empezó a llenarlos. Pero este caballo, mientras se lamentaba, el otro caballo, cada vez que le caía una palada de tierra encima, se la sacudía. El otro se lamentaba y el otro se la sacudía. Y así fue pasando el momento hasta que este caballo, la tierra que le caía encima, la usó para pararse. Y a medida que más tierra y más tierra echaban, él se iba parando sobre la tierra que le tiraban. Y cuando el hombre se dio cuenta, el caballo brincó para afuera y el otro quedó sepultado. Muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros en la vida. Nos lamentamos por los problemas, lamentamos las cosas que no sabemos cómo enfrentar, que no podemos controlar. Y en vez de lamentarse y llorar, si buscáramos hacer algo, nuestra vida sería mucho mejor. La acción ayuda. Pero ahora, en segundo lugar, yo quiero compartir el plan de Cristo. El plan que está en la palabra de Dios, que Jesús nos dejó para vivir una vida tranquila, para vivir una vida de paz y para vivir una vida que honre y glorifique a nuestro Dios. Les invito a ir en la palabra de Dios al Evangelio de San Mateo, donde fue nuestra lectura bíblica en esta mañana, en el capítulo número 6. San Mateo, el capítulo 6. El método más eficiente que conozco para vencer las preocupaciones es el método de Cristo que encontramos aquí. Y voy a hacer una lectura rápida de un pasaje muy conocido, pero quiero que tengamos algunos pensamientos frescos en la mente a medida que vayamos en el estudio. Dice el versículo 25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hermanos, vamos a empezar por detrás. Vamos a entrar por la puerta de atrás en esta mañana. Y vamos a empezar por la última parte del texto. Allí en el último versículo de nuestro texto encontramos el primer secreto para vencer las preocupaciones. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Si pudiéramos ponerle un título a este versículo, estoy seguro que podríamos decirle que es necesario que vivamos un día a la vez, como dice el himno. Vivir un día a la vez. Cada día tiene sus propios problemas, cada día tiene sus afanes. Cada vez que nosotros estamos sufriendo por lo que puede suceder mañana, ya estamos preocupados. ¿Saben qué significa la palabra preocupados? Está compuesta de dos.
Pre, que significa antes, y ocupado. Usted está ocupado antes de que empiece el trabajo. Está trabajando antes de trabajar. Está angustiado antes de que el problema venga. Cada día tiene sus propios problemas. Cada día tiene sus afanes. Y si usted está sufriendo por lo que pasó ayer, o sufriendo por lo que puede venir mañana, no atiende ni los problemas que tiene hoy, ni disfruta el día que tiene delante de usted. Rabindranath Tagore, Premio Nobel de la Literatura en los años 20, escribió varios libros, entre ellos El Profeta, pero hay una frase de él que me llama mucho la atención y que tiene mucha sabiduría. Dice: si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas. Si estás tan preocupado por lo que está sucediendo, no vas a disfrutar de las otras cosas maravillosas que hay a tu alrededor. Imagínense ustedes que si el novio, a la hora de declararle matrimonio a la novia, le hiciera una propuesta como esa, después que le declara su amor y ella dice que sí, él le dice: pero necesito advertirte algo. Vas a tener que lavar platos durante los próximos 40 años por lo menos. Y yo quiero que tú sepas qué significa eso. Imagínate, si somos una familia de 5, son por lo menos 5 platos. Y si esos son 3 veces al día, son 15. Por año, eso viene a ser aproximadamente 5.500 platos. Y agrégale 40 días, son más de 220.000 platos. Eso sin contar las ollas. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pensaría una muchacha si le dijeran eso? Pero si cada día ella se preocupa de lavar los platos que tiene, y su esposo le ayuda también, pero si cada día tiene sus propios platos y cada carga llevada en su momento es fácil de llevar. Conozco un pastor muy cercano, que cuando estaba en el seminario estudiando, tenía una forma particular de abordar a las muchachas. Y era bien parecido. Tenía muchas muchachas que gustaban de él, pero había algo, de todas maneras no tenía novia. Aunque había muchas interesadas, no habían novias. Así que, preocupado por eso, un día me puse a investigar y le pregunté: bueno, ¿y qué pasó con la fulana? Pues la fulana se me rajó. ¿Y cómo fue eso? Bueno, yo hablé con ella, tú sabes, la endulcé y hice todo lo que tenía que hacer. Ella se veía bastante positiva, pero cuando le dije la verdad se me rajó. ¿Y qué le dijiste? Pues yo le expliqué todas las cosas que tiene que pasar una esposa de pastor, todas las peripecias que tiene que pasar, todas las preocupaciones, toda la presión, que todo el mundo la critique, y empezó a describirle y adelantarle todo lo que pasaba a una esposa de pastor. Imagínense ustedes qué pasaba con las muchachas. Pronto se desanimaban y hasta ahí llegaba. Finalmente el papá tuvo que ayudarle, y fue el papá, así como Abraham envió a su siervo, el que le consiguió una novia. Y gracias a Dios, bueno, no se le rajó. Pero imagínense ustedes, la Biblia dice que cada día tiene su propio afán, cada día tiene sus problemas. Y si nosotros empezamos a vivir los problemas de ayer o del futuro, no vamos a disfrutar el presente. El Señor Jesús nos dice: en primer lugar, aprendamos a vivir que un día a la vez. Cada día tiene sus propios afanes, cada día tiene sus propios problemas. Porque Jesús quería quitarnos de esta manera el 90% de la carga ficticia que llevamos y que agotan nuestras energías. En segundo lugar, el segundo secreto lo encontramos en el versículo 27. Versículo 27. Dice el Señor Jesús allí: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién, por más que
que se preocupe puede hacerse crecer de un día para otro, de un año para otro, casi un pie, incluso 1 o 2 pulgadas. Si usted está preocupado porque es muy chaparrito y quiere ser más grande, ¿qué puede hacer usted para ser más grande? Nada. Jesús lo que nos quiere decir aquí, si le podemos poner un nombre a esto, es que necesitamos aprender a colaborar con lo inevitable. Colaborar con lo inevitable. Cuando no podemos cambiar las cosas, cuando hay cosas que nosotros no podemos controlar, por lo menos podemos cambiar nuestra actitud hacia ellas. Si las cosas no cambian, nosotros podemos cambiar. Si usted, hermano, no puede hacerse crecer un pie más o 6 pulgadas más, por lo menos puede cambiar su actitud con respecto a su estatura. Y qué linda la historia de Kiara esta mañana. Cómo nos ilustra que debemos aprender a vivir con las cosas que tenemos, aceptarlas, y lo que se puede arreglar se arregla, y lo que no se puede arreglar no se arregla. Dice un proverbio por ahí muy famoso: ¿tienes solución? ¿Por qué te preocupas? ¿No tienes solución? ¿Por qué te preocupas? Si no lo puedes arreglar, ¿por qué te preocupas por lo que no puedes arreglar? Y si lo puedes arreglar, ¿por qué te preocupas? ¡Arréglalo! Necesitamos aprender a colaborar con lo que nosotros no podemos controlar. Los hijos a veces escogen una fecha bastante inoportuna para nacer, o tal vez nosotros no planeamos apropiadamente cuando nace. Pero recuerdo que cuando estaba por nacer mi hijo, del que yo les conté, que salió por un cáncer, de hecho, ahí está vivito y coleando, llevando adelante su vida profesional, su matrimonio, y muy feliz por eso, gracias a Dios. Amén. Cuando él estaba para nacer, no sé, uno joven, novato, inexperto, no calcula muchas cosas bien en la vida. Así que el doctor nos había dicho que iba a nacer más o menos para finales de diciembre, Navidad. Y digo, si nace en diciembre, hay una campaña evangelística que yo quiero programar y la voy a poner para el 3 de diciembre, el 3 de enero, ya después que ha pasado todo el corre-corre de Navidad. Y esa fecha está bien. Me reuní con las iglesias varios meses antes, hicimos todos los preparativos para empezar esa campaña. Pero mi hijo decidió nacer en enero, no en diciembre como yo esperaba y como nos había dicho el doctor. Y todavía llegó el 1 de enero y no nacía. Y se acercaba a la campaña y él no nacía. Llegó el 2 de enero y el 3 empezábamos. Y yo había tenido que viajar una distancia bastante larga para poderle dar la atención que esperaba para él y mi esposa. Y empecé a angustiarme, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a empezar una campaña el 3? Y mi hijo está naciendo hoy. El viaje eran como 5 o 6 horas. Los buses no eran frecuentes. Había un viaje al día para esa zona. Si yo me voy a dar esa campaña, descuido a mi familia. Si yo me voy a atender a mi familia, descuido a la iglesia. Y en esa angustia y en esa preocupación estaba, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo arreglo este problema? Y empecé a orar y no sabía qué hacer. Quiero estar con mi esposa, pero quiero también ir y cumplir con mi deber. Y le oraba al Señor y me angustiaba y no había paz, no había tranquilidad, porque el deber me llamaba por los dos lados. Y ya estaba tan angustiado y dije, bueno, tomé esta decisión. Cuando yo sea un viejo, no va a ser la iglesia la que me va a cuidar, va a ser mis hijos, va a ser mi familia los que se van a preocupar. Y si alguien tiene que perder aquí, que pierda la iglesia. Yo no puedo arreglar esto, yo no puedo resolver esto.
lo dejo en las manos de Dios. Y si los hermanos se quejan, y si los hermanos van a la asociación y se quejan de mí, que lo hagan. Pero mi familia va primero. Hermanos, ese día empezó un temporal tan fuerte en esa zona del país, tan fuerte, y hubo inundaciones, hubo daños y todo se tuvo que suspender. Yo no sabía cómo resolverlo, pero Dios lo resolvió. Y tal vez tuvieron algunas personas que pagar un precio muy alto, pero en el caso mío fue la solución. Dios me lo resolvió. Tuvimos que aplazar la campaña como 2 semanas hasta que la zona se recuperara y se diera la campaña. Yo no podía controlar eso, yo no tenía control sobre eso. Cuando las cosas no se pueden controlar, tenemos que ponerlas en las manos de Dios. Y Él las resuelve de una u otra manera. Amén. ¿Quién de vosotros, por más que se afane, le va a añadir un codo a su estatura? Si es algo que tú no puedes controlar, deja que Dios lo controle. El tercer secreto lo encontramos aquí en el capítulo 6, pero lo voy a resumir de varios versículos. En realidad es de la esencia de toda esta sección del capítulo 6. Lo voy a resumir de esta manera. Jesús dice: no se afanen ustedes por qué van a comer, qué van a vestir. Yo le doy eso a los animalitos, se lo doy a los pajaritos. Ellos no siembran, ellos no guardan en graneros, yo siempre les proveo. Miren ustedes los lirios del campo, hoy son y mañana no son, y la hierba del campo, y yo los visto aunque sea por un día con toda esa magnificencia. Si miren las aves, a ellas también las alimento. ¿Acaso no voy a hacer con ustedes lo mismo? Si lo hago por esta parte de la creación de Dios tan insignificante, ¿cómo no lo voy a hacer por ustedes? El Señor nos está diciendo que el secreto más importante para vencer nuestras preocupaciones es que tengamos fe y confianza en Dios. Él va a resolver y proveer para nuestras necesidades. Hermanos, ¿cuántas veces ha estado usted angustiado y preocupado? Y de alguna manera, de donde usted no se imagina, los problemas se resuelven, el dinero sale, las circunstancias se cambian, o por lo menos cambiamos nosotros y estamos vivos. Tener fe en Dios. Tan sencillo, ¿verdad? ¿Acaso no hablamos de eso todo el tiempo? Pero qué fácil se nos olvida. Inglaterra estuvo sumida en una guerra con Francia, que es la famosa historia de la famosa guerra de los 100 años. Estas naciones por muchas décadas estuvieron en guerra, paraban un tiempo y se volvían, estaban en ese juego, en esa tire y encoge, estas dos naciones cuando eran potencias mundiales en aquella época. Y después de la guerra de los 100 años, se trató de buscar la forma de enmendar las diferencias y también tratar de resolver tanta tirantez y odio que había entre ambas naciones. Para este tiempo había caído la monarquía, como los monarcas como los conocíamos en aquel tiempo, y empezó a ser una nación con monarquía, pero gobernada por un primer ministro. Y uno de los primeros ministros de Inglaterra fue Oliverio Cromwell. Él tenía la responsabilidad, ahora estaba tratando de ver cómo se arreglaban las cosas con Francia, y encomendó a su secretario para que fuera a Francia a reunirse con las autoridades francesas, tratando de negociar y tratando de bajar las tensiones que habían entre ambas naciones. El secretario de Oliverio Cromwell cruzó el Canal de la Mancha, llegó a una pequeña aldea francesa donde iba a pasar la noche, porque 2 días después se iba a reunir con sus homólogos franceses.
Y esa noche estaba él en este hospedaje junto con su asistente personal y estaba angustiado, estaba preocupado porque el peso de la responsabilidad que él llevaba, la embajada que él tenía en sus manos, era un asunto muy serio. El futuro de la nación, la economía y muchas cosas dependían de ella. Y él estaba preocupado de ver cómo iba a hablar con los franceses, qué manera podía hacer para ya terminar con todas estas asperezas. Y esto lo tenía desvelado. Mientras tanto, su asistente estaba allí en la otra cama junto a él, como un tronco, dormido. Si tan solo él supiera lo que me está pasando, lo que estoy viviendo, y él duerme allí. ¿Han tenido ustedes la experiencia de cuando usted está preocupado y ve a su esposo y a su esposa allí durmiendo plácidamente y usted no puede conciliar el sueño y no puede estar desvelado solo, así que lo despierta y le dice: no puedo dormir, pues yo estaba durmiendo tan rico? Y este hombre no pudo sostener más y fue y lo despertó y le dijo: yo no sé cómo tú puedes dormir sabiendo lo que nos toca, lo que tenemos que enfrentar dentro de 2 días. Y entonces, el medio dormido, el asistente se despertó, lo escuchó un rato para que él se desahogara y entonces le dijo: Su Excelencia, ¿me permite hacerle una pregunta? Sí, claro. Dice: antes de que usted y yo naciésemos, ¿gobernaba Dios el mundo? Definitivo, claro que sí. Y después de que usted se muera y que yo me muera, ¿seguirá Dios gobernando el mundo? Definitivamente. Entonces, ¿por qué no lo deja que gobierne hoy y se va a dormir? Y el hombre se quedó pensando. En realidad, a veces nos queremos tomar los atributos de Dios y queremos resolver todas las cosas cuando no podemos. Un rato más tarde los dos estaban plácidamente durmiendo. Y efectivamente, Inglaterra y Alemania todavía, Inglaterra y Francia todavía son naciones amigas y se superaron todos esos escollos. Primera de Pedro, el capítulo 5 y el versículo 7, tal vez uno de los versículos más hermosos de la Biblia y más conocidos. Dice el apóstol Pedro allí, capítulo 3, versículo 7. 5:7, capítulo 5, versículo 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado sobre vosotros. ¿Qué debemos hacer con la ansiedad? ¿Qué debemos hacer con la preocupación? ¿Qué debemos hacer con nuestra angustia? El Señor nos dice, nos invita a decir: ¿sabe qué? Échamela encima. Si a veces estamos tan preocupados, es porque le estamos diciendo al Señor: tú no puedes controlar esto, tú no tienes el poder, yo tengo que hacerlo por ti. Quiero terminar en esta hora con un antiguo relato oriental que nos presenta una moraleja muy importante y que a mí, a menudo, casi semanalmente, me ayuda para tener paz y tranquilidad en mi corazón. En uno de estos antiguos reinos orientales, el rey estaba enfermo para morir y su hijo ya estaba haciendo los preparativos, estaban haciendo todos los preparativos para que cuando él muriera ascendiera al trono. Y cuando llegó el momento, murió el rey, se hubo el duelo nacional. Y entonces estaban haciendo todos los preparativos para la coronación de su hijo, que ahora era el nuevo rey. Se invitaron a los otros dignatarios y reyes de otros reinos para que vinieran a estar allí para la coronación del rey. Todos traían sus regalos. Y entre los regalos que le trajeron al rey, le trajeron una corona de oro. Una corona de oro hermosísima, engastada de piedras preciosas de toda clase. Un regalo digno de los mejores reyes. Y el rey, cuando le trajo, el otro rey del otro reino, cuando vino y le presentó este regalo, dice: te traje esta corona
para que cuando tú la uses, y aquí en la parte del frente le dejé un espacio en blanco, para que allí tú pongas una inscripción. El rey, pues con un regalo tan lindo, se mostró agradecido y todos, y cuando fuera la coronación, él esperaba usar esa corona y ser coronado con ella. Entre los súbditos de su padre había un hombre que le caía mal, le caía gordo, y había estado buscando la forma de deshacerse de él hacía bastante tiempo. Y entonces se le ocurrió una idea. Ya sé, aquí me lo vuelo, aquí me lo zafo. Mandó a llamar al súbdito, pero como era tan responsable y cumplía con su deber y era muy leal a su padre, no tenía una buena excusa, así que en esto la encontró y le dijo: yo sé que tú serviste a mi padre por muchos años con mucha lealtad y te lo agradezco, pero ahora tengo una tarea para ti, una tarea muy importante que no quiero que tomes livianamente. Y entonces le trajeron la corona y le dijo: esta corona es la que voy a usar para mi coronación, y yo quiero, tú ves que tiene un espacio aquí, yo quiero que tú busques una palabra, una sola palabra que yo pueda poner aquí en la corona, que cuando yo me sienta eufórico y me sienta dueño del mundo y que ande por las nubes, que esa palabra me baje a la realidad y ponga mis pies sobre la tierra. Y que cuando yo me sienta deprimido, angustiado, y que sienta que el mundo me cae encima y que me está aplastando, que esa palabra me levante y me ponga de nuevo en la realidad. Tienes hasta mañana para traerme esa palabra. Y si esa palabra no me la traes mañana, y si no cabe aquí, mañana mismo será tu muerte. El hombre quedó pálido. Un frío le corrió por la columna vertebral como él nunca lo había sentido. Y entonces comenzó a pensar en lo injusto que había sido esta declaración del rey y que qué forma de pagarle. Empezó a pensar en su esposa que iba a quedar sola, en sus hijos que todavía lo necesitaban, en lo inapelable de las palabras del rey. Y todo esto comenzó a hundirlo, comenzó a deprimirlo, comenzó a angustiarlo de manera que sentía que quería reventar por dentro. Ya era la hora de regresar a su casa. Se estaba acercando y ese día se fue más temprano para su casa. ¿Se podían imaginar ustedes a ese hombre camino a casa con esa carga? Y llegó a su casa, y ustedes saben cómo son las mujeres. Las mujeres la agarran en el aire. Y ella, desde que el momento que lo vio, se dio cuenta que algo no estaba bien con él. Y le dijo: ¿qué te pasa? No, nada, no me pasa nada. Ha sido un día muy estresado, ha sido un día, el rey estaba insoportable. Uy, yo me vine temprano porque ya no aguanto más. No, algo te pasa. ¿Qué te pasa? Te dije que no pasa nada. Y ustedes saben cómo son las mujeres. La mujer empezó a insistirle, y él a negarle o a evadir, porque ¿cómo le iba a dar esa noticia a su mujer? O iba a esperar un momento más oportuno, que se sintiera mejor, o tal vez en la noche en la cama para hablar con ella. Pero la mujer insistió, y él evadió. Y finalmente le dice: ¿qué es lo que te pasa? Te dije que nada. ¿Cómo me vas a decir que nada? Ni siquiera probaste la comida. Algo te pasa, no eres tú. Finalmente, después de mucho insistencia, ustedes saben que las mujeres tienen cómo conseguir lo que quieren. El hombre le contó lo que pasó ese día en el reino. Y le dijo: y si mañana no llevo esa palabra, mañana serás viuda y tus hijos serán huérfanos de padre. La cosa es más seria de lo que yo me imaginaba, dijo la mujer. Y se quedó cabizbaja, meditando.
Y después de un ratito le dijo: ¿y eso te preocupa? ¿Y a ti no te preocupa? No. Tan sencillo. Claro que sí. Hay una palabra que cuando el rey se sienta angustiado, deprimido y aplastado, lo levante. Y cuando se siente eufórico y se sienta que domina sobre todo el mundo y que está sobre todo, que lo baje otra vez a la tierra. ¿Y cuál es la palabra? Ahora no te digo. La próxima vez que yo te pregunte, tú me dices. Pero he tenido que estar detrás de ti todo el día para que me lo vengas a decir hasta ahora. No, ahora tú esperas y hasta la mañana te voy a decir cuál es la palabra. Ustedes se imaginan, hermanos, qué noche. Y por más que el hombre amenazó, por más que prometió, por más que hizo, la mujer se paró firme en su decisión y le dijo: no, y ahora voy a dormir y no me molestes. El sol amaneció, el sol salió en la mañana y encontró a este hombre todavía sin dormir. Y él estaba esperando que su esposa se levantara. Tan pronto su esposa dio indicios de que se estaba levantando, se le acercó y le dijo: mujer, ¿cuál es la palabra? No, a la hora cuando salgas para el trabajo, después del desayuno, te voy a decir. Ya no prolongues mi angustia, dime qué es lo que es. Después del desayuno. Y la mujer, con calma y dueña de sí mismo, se fue a preparar el desayuno. Y el hombre no tenía: y si no te comes toda la comida, no te digo la palabra. Así que el hombre seguía mala gana, se comió la comida, se alistó y entonces se acercó allí a la puerta: y me tienes que dar un beso. Ven acá, le di un beso. ¿Sí, cuál es la palabra? Y la mujer se acercó, lo abrazó y le habló a los oídos y le dijo: ¿cómo es posible? ¿Cómo no se me ocurrió? Tú eres lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Y le dio un beso y le dio un abrazo y la levantó. Y los hijos: papi, no le hagas daño a mi mamá. Y vieron la alegría del hombre. Y ese día cogió su almuerzo y su cosa y salió para el palacio como que si nada hubiera pasado. El hombre más feliz que encontraba. Llegó ese día al trabajo. Llegó, se atendió a su oficina y enseguida llegó un súbdito. El rey te espera allí en el cuarto del trono, en el recinto donde está el trono. Y el hombre se acercó allí y el rey, cuando lo ve saludando a todo el mundo y lo ve alegre, y lo ve aquí, lo ve allá, lo veía tan espontáneo como nunca lo había visto. Y le dijo: me trajiste la palabra que yo te pedí, que quepa aquí en mi corona, y que cuando yo esté deprimido, angustiado, que me ha aplastado, me levante, y cuando esté eufórico y me crea Dios, que me baje otra vez a la tierra. Le dije: sí, su majestad, aquí tengo su palabra. ¿Y cuál es la palabra? Y él le dijo: pasará. ¿Cómo? Pasará. ¿Qué es eso? Sencillo. Acuérdese que cuando usted se sienta allá arriba, que es Dios y que está sobre todo, eso se le va a pasar. Y algún día eso se le va a quitar. Eso no es para siempre. Y si estás angustiado y preocupado, sepa también que eso va a pasar. Eso no es para toda la vida. Ahora el frustrado era el rey y no el hombre, porque no pudo encontrar la excusa que necesitaba para zafarse al súbdito. Hermanos, no importa cuán angustiosa sea tu situación, no importa cuán desesperada sea tu vida, eso pasará. Eso no va a ser para siempre. Pasará. Y cada vez que yo me encuentre en un problema que me quiere hundir, ¿saben qué es lo que pienso? Dentro de 3 semanas voy a mirar para atrás y voy a ver este momento y me voy a reír, porque esto para entonces habrá pasado. Hermanos, quiero que recuerden que necesitamos vivir con plena fe en Dios.
vivir un día a la vez. Aceptemos lo inevitable y lo que no podemos cambiar. Y recuerda que todo problema, por angustioso que fuere, pasará. Y algún día estará ya. Entonces desaparecerán las preocupaciones y podemos disfrutar de la paz de aquel que nos dice que tiene cuidado de nosotros. Que Dios bendiga. Amén.